Podría hacerlo así. Buenas tardes, bienvenidos al curso de oratoria. En esta sesión te voy a hablar de paralenguaje y kinésica. O podría hacerlo así. Buenas tardes, bienvenidos al curso de oratoria. En esta sesión te voy a hablar de paralenguaje y te voy a hablar también de kinésica. Como ves, cambia mucho cuando yo transmito un mensaje y cambio, por un lado, el tono, la velocidad, o incluso también cuando los gestos, los movimientos no son los correctos. Entonces, hoy voy a dedicar una sesión a hablar de paralenguaje y de kinésica. Y es que son dos fenómenos que creo que van de la mano, por eso los he agrupado en una única sesión, pero eso sí, tienen una importancia superior a la de las propias palabras. Y es que se dice que incluso en los discursos el lenguaje verbal supone el 20% de lo que transmitimos y el lenguaje no verbal, que es lo que tenemos nosotros entre manos ahora, es el 80%. Incluso hay teóricos que aumentan el peso del lenguaje no verbal. Ya una parte de ese lenguaje no verbal, o del paralenguaje, ya la hemos visto en la sesión anterior, porque cuando hablábamos de la voz, de la entonación, de la vocalización, eso ya es paralenguaje porque son características que nosotros damos al verbo, al mensaje verbal, pero me quiero centrar en dos de ellas, en frecuencia y en tono. Cuando hablo de frecuencia hablo de velocidad, el ritmo que le estoy dando yo a mi mensaje. Y es que no es lo mismo, pues cuando voy hablando muy rápido que una persona pausada que habla lentamente. Entonces, no se trata de que haya dos estilos de oradores, sino que cualquier orador, todo orador, debe administrar esa frecuencia en función del mensaje que tenga entre manos. Entonces, tenemos que ligarlo a las emociones. Es decir, para mensajes alegres probablemente, pues, el tono, lo que va de grave a agudo, pues cambie, pero también la velocidad en la que yo voy soltando las palabras. Lógicamente, para cuestiones tristes, ese tono bajará y además la frecuencia se va a hacer más lenta. Entonces tenemos que adaptarnos a esa emoción que queremos transmitir. Si además queremos transmitir cierto nerviosismo, si queremos incluso dar una sensación de angustia, de agonía, de enigma, pues podemos acelerar. El otro día estaba totalmente oscuro, empiezo a hablar de forma rápida, estaba totalmente oscuro, no podía encender la luz de las escaleras, empecé poco a poco a avanzar hacia arriba, intentando no tropezar, intentando no trastabillarme. Cuando llegué al descansillo había un silencio absoluto, cogí la llave, la metí en la cerradura y cuando giré, puedo hacer una pausa, me encontré con una gran sorpresa y voy jugando con los ritmos, con la velocidad, con el tono, con la frecuencia, y es muy importante la pausa. Cuando estoy a punto de desvelar algo importante, puedo contar internamente 1, 2, 3 segundos de pausa, y a partir de ahí continúo. La pausa es una gran aliada. Y además, tened en cuenta estos cambios. Entonces, yo puedo crear esa sensación de angustia, contando además con oraciones breves, oraciones simples, oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Subí por la escalera, me detuve en el descansillo, había un completo silencio, saqué la llave y la metí en la cerradura, hago la pausa y de repente ya puedo hablar más lento, ¿no? Porque ocurre algo especial en lo que me quiero detener. Me encontré con toda mi familia allí reunida, pongo voz entrañable, voz sentimental, y estaban esperándome para darme una sorpresa por mi cumpleaños.
Entonces, tened en cuenta que hay que jugar con la frecuencia y con el tono para transmitir emociones. Lógicamente, si tengo que hablar de la muerte de alguien, tengo que dar el pésame, tengo que irme hacia abajo y tengo que hablar de forma lenta. ¿Por qué? Porque lo requiere la ocasión. Y como oradores, esto tenemos que dominarlo. Vamos con la otra cuestión, que es la kinésica, que bueno, aquí la kinésica habla de los movimientos y las posturas a nivel corporal, a nivel de mirada también, de las manos, y miren, aquí lo principal es que nuestras manos, nuestros movimientos, no llamen la atención en negativo, es decir, que pasen como inadvertidos, porque si nadie se da cuenta de que nos estamos moviendo de forma extraña, es que nuestros movimientos están acompañando bien el mensaje, que es de lo que se trata. Entonces, en cuanto a la postura y movimiento, es importante, yo reconozco que tengo que mejorar también en cuanto a mi postura, tengo a veces que erguirme más, tiendo a inclinarme demasiado, a inclinarme sobre todo a echar los hombros hacia adelante, entonces tengo que intentar estar más espigado, incluso pues los pies a la altura de los hombros, intentar hacerlo todo con naturalidad. Entonces, tengo que estar bien puesto en el terreno. Si no tengo aquí mucho espacio, no tengo aquí escenario, incluso estoy enganchado con el micrófono por un cable, no me puedo apenas mover, pues tengo que mostrar que estoy bien agarrado al escenario, bien agarrado al suelo, que estoy firme, incluso a veces no está mal dar un paso hacia adelante, acompañarme con gestos lo más suavemente posible, de vez en cuando hacia atrás, pero está bien acercarte de vez en cuando a la audiencia. En escenarios más grandes, por ejemplo en el aula para dar clases, sí es correcto pues moverse de un lado hacia otro de vez en cuando, o incluso hacer un movimiento en forma de triángulo, siempre con movimientos muy suaves, con movimientos que prácticamente no se noten, y acercarme al público. Incluso si estoy ante un gran auditorio, sí podría hacer movimientos laterales de un lado hacia otro para mejorar el barrido visual que hago de la sala, incluso dar diferentes perspectivas al público. Eso sí, lo que es fundamental en cuanto al movimiento corporal, al movimiento por el escenario, es no dar nunca la espalda al público. Y esto es verdad que va a tener sus reticencias porque en determinados escenarios, en determinados ámbitos, está la figura del orador, del conferenciante, que se levanta y que se da un paseo por el pasillo central o los pasillos laterales de la sala. Esto pues puede estar bien si se hace con naturalidad, con soltura, pero es verdad que hay momentos en los que das la espalda al público. Entonces, tú esto tendrías que definirlo, pero no va a ser lo habitual. En cuanto al movimiento de las manos, como ves, yo muevo las manos y es que no pienso en el movimiento de las manos. Lo importante es movimientos amplios, manos abiertas, porque esto está abriendo la información para compartirla con el público, abrirlo en la medida de lo posible. En algunos momentos no está mal cerrarlas, hacer este gesto, pero sobre todo gestos abiertos. Es verdad que hay personas a las que les tiemblan las manos y esto genera bastante nerviosismo, y lo que podemos hacer, aunque no es recomendable, es mejor no hacerlo, sería coger un bolígrafo entre las manos con la intención de sujetarlo. Pero lo dicho, es mejor tener las manos libres, las manos abiertas. En ocasiones probablemente tengamos que tener un mando para las diapositivas, pero hay que intentar tener movimientos abiertos. Y lógicamente no hay que tener ni las manos en el bolsillo, porque esto sería un error gravísimo, ni los brazos cruzados, ni tenerlas aquí en jarras, es decir, manos
abiertas, movimientos naturales, movimientos suaves, y aquí es verdad que yo muchas veces tiendo a, cuando aumento la velocidad en mi mensaje, a mover las manos también muy rápido de forma brusca, ¿no? Y esto hay que intentar evitarlo. Es verdad que si estoy hablando muy rápido, las manos tienen que moverse más rápido también, tienen que acompañar. E incluso más importante que la postura y el movimiento corporal, que el movimiento de las manos, es la mirada, el contacto visual, que tiene que ser siempre hacia el público. Es verdad que a veces se nos puede ir la mirada hacia la pizarra, hasta la presentación, hacia algún otro ponente o el presentador que tengamos cerca de nosotros, pero la mirada tiene que centrarse en el público. Y esto a mí, por ejemplo, me sale de forma natural, pero al principio, cuando empezamos a hablar en público, nos tenemos que concienciar. Tenemos que mirar tanto a las personas que tenemos más cerca, como al público que tenemos más lejos, incluso hacer barridos de izquierda a derecha, deteniéndonos en mirar a la gente, en mirar a las personas. Lógicamente no vamos a recordar los rostros si tenemos un auditorio grande, pero es importante ir mirando a la gente, empezando por la derecha o empezando por la izquierda, e ir haciendo barridos, irnos a la primera fila, irnos a la última, y así ir repartiendo las miradas, porque esto es una cesión del protagonismo a la gente que está frente a nosotros. Le generamos además una obligación de tener que atender, de tener que estar atento, y le decimos: tú eres importante hoy aquí, yo he venido a hablarte a ti. Entonces, importantísimo también esto del juego que tenemos que hacer con la mirada. Entonces, recapitulando, y es muy importante que tengamos que jugar con la frecuencia, la velocidad de nuestro discurso y el tono para darle emoción a nuestro mensaje en función del objetivo que tengamos o de lo que estemos contando en ese momento, frecuencia y tono para dar emociones, y en cuanto a los movimientos, la intención es que pasen desapercibidos, porque si llega una persona hecha un palo o que hace el típico movimiento que vemos en muchos de los alumnos de primaria y secundaria cuando están hablando en público, pues esto sí que no está acompañando, me está poniendo nervioso y está llamando la atención en negativo. Por lo tanto, tenemos que intentar que esos movimientos pasen desapercibidos, pero eso será porque se está haciendo bien y están acompañando al buen mensaje. Y en cuanto a la propuesta de ejercicio de hoy, quiero que te vuelvas a grabar, o incluso podrías hacerlo ante el espejo, pero creo que es mejor que te grabes diciendo un discurso, dando un mensaje improvisado, durante 1 minuto aproximadamente, no sería necesario más, y que en ese minuto después observes tu lenguaje corporal. También ver un poco en qué podrías mejorar en cuanto a frecuencia y tono. Por ejemplo, si cambias, digamos, el registro del mensaje, el tema o el tono en el que tienes que hablar, ver si realmente se nota ese cambio de tono, y también que examines tu postura, que examines el movimiento de tus manos, y la mirada, en el caso de una grabación, tiene que estar centrada en la cámara. Examina todo esto y después vuelve a repetirlo buscando una mejora. A ver qué tal sale.